¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe otra vez en una emisión de El Foco. Estamos caminando desde hace varios programas por la calle de Tacuba, todos los hemos hecho al caer la noche, buscando la otra cara de la calle más vieja del continente, la calle más antigua de América, la calle más antigua de la ciudad, puesto que los conquistadores españoles, al conquistar la ciudad, respetaron el trazo de la calle que llevaba Tenochtitlan con Tacuba, la México Tacuba, y pues debido a esto, acompañados por Sergio Almazán, hemos andado recorriendo, mi querida Beca. Hola, ¿qué tal? Desde la catedral hasta acá, llevamos varios programas atravesando siglos, atravesando tiempos, estilos arquitectónicos, encontrándonos historias extraordinarias que tienen que ver con la vida, con el devenir de la Ciudad de México. Recordamos el origen del correo, recordamos el origen del telégrafo, el primer periódico que se edita en la Nueva España. Todo esto pasa en lo que hoy es la calle de Tacuba. Pasamos por la casa de Manuel Paino, donde vivió uno de los grandes novelistas del siglo XIX. Recordamos el sitio donde se escribió, según la leyenda, el himno nacional. Agustín Lara, aquí en el Café Tacuba. Ahí cerramos en el Café Tacuba, donde un lugar que funciona desde 1912 y en el que, según la leyenda, Agustín Lara escribió la célebre canción Señora Tentación, inspirada en la esposa del dueño. Exacto, nada más, ¿no? Y bueno, también tú mencionabas la otra ocasión, este primer encuentro entre Ernesto Alonso y María Félix. Ernesto Alonso y María Félix se conocen, se dan la primera conversación de una amistad que iba a durar hasta la muerte de la doña, es decir, 60 años de amistad. Estos dos personajes centrales de la época de oro del siglo mexicano se encuentran aquí en el Café Tacuba. Aquí acabamos nuestro recorrido anterior porque queríamos hablar acerca del edificio que tenemos aquí enfrente, que es lo único que queda del viejo convento de Santa Clara. De Santa Clara. Y yo creo que decíamos antes de iniciar, ¿no?, que nos resulta casi imposible hacer un ejercicio de imaginación profunda para entender las dimensiones de este convento y de esta vida conventual. Creo que hay dos rasgos que nos pueden ayudar a entender esto, ¿no? Primero, una portada con doble entrada, ¿no? Claro. Un acceso para monjas y un acceso para... Lo que nos habla de un convento de monjas. De monjas. Para empezar nos indica eso, ¿no? Que se trata de un convento de mujeres. Y otro de los elementos es que ya estamos viendo que no es la exageración barroca, sí, ¿no? Que ya esta reconstrucción de esta parte conventual y además ya con una pugna de los espacios, Héctor, porque hay que recordar que ya vamos a tener un poco más adelante aquí a los jesuitas, a los betlemitas, sí, y por supuesto los franciscanos, ¿no?, que habían sido estos sus territorios, sus predios por mucho tiempo y que empiezan a ceder. Y por consiguiente también, cuando llegamos a la siguiente esquina, hay que hablar de un suceso importante que marcaría también la vida de México, que sin lugar a dudas es lo que más tarde van a ser los bomberos, ¿no? Claro, aquí a la vuelta, sí. Aquí a la vuelta. Y justo por esto, por esos constantes problemas de incendios entre los conventos, ¿no? Entonces, cuando vemos esta fachada, esto nos permite entender la vida conventual, nada del ruido que hoy tenemos, seguramente era mucho más silenciosa, ¿no?, esta propia calle. No, estábamos viendo que hoy es una calle llena de movimiento, de comercios, etcétera, pero pues lo que teníamos aquí durante los siglos de la dominación española eran los larguísimos y tristes muros del convento de Santa Clara. Lo que teníamos enfrente eran los larguísimos y tristes muros del convento de Betlemitas, enfrente los larguísimos muros del Hospital de San Andrés y luego donde hoy es la oficina de correos, pues el Hospital de Terceros. Entonces no tenía nada que ver el aspecto de este tramo de la calle de Tacuba en la época virreinal con lo que tenemos hoy. Esta es una de las cosas que se perdieron, que fueron destruidas a consecuencia de la promulgación de las leyes de reforma. Era un convento amplísimo que llegaba hasta la calle de Madero. Exacto. O sea, abarcaba prácticamente dos manzanas.
es un convento que tiene una historia pues larga y amplísima y muy extraña también. Santa Clara, digamos, es una mujer de la nobleza que crece inspirada o que se ve convencida por un sermón, por un discurso, para seguir el modelo de San Francisco de Asís. Decide hacer una orden como la de San Francisco, como la de los franciscanos, pero de mujeres. Y abandona su casa a escondidas, sin avisarle a sus padres porque no quieren que ella ingrese a un convento. Llega al convento, se despoja de sus joyas, una familia riquísima, y a partir de ese momento comienza abriendo conventos en Alemania, en Francia, etcétera, creando la Orden de las Clarisas, la Orden de Santa Clara. No existía esa orden en la Nueva España, es hacia finales del siglo XVI cuando a alguien se le ocurre traerla, y después de muchas vicisitudes comienzan a pasar cosas extraordinarias. Pues no tienen dónde instalarse, unos habitantes de la Nueva España muy adinerados, se llama Alonso Suárez y su mujer se llama Francisca Galván, que tienen 5 hijas, son dueñas de unas casas en esta calle, y algo pasaba en esa familia, diría yo, que era una familia disfuncional, porque van con el virrey, con el arzobispo, y le dicen: permítanos disolver este matrimonio, que el señor Suárez se meta de monje a San Francisco, y la señora Galván con sus 5 hijas se meten de monjas clarisas, y son de las primeras monjas que ingresan al convento con clausura permanente. Sí. Es decir, un matrimonio adinerado dice: a ver, les damos el dinero, hagan los conventos y acabemos claro, con esto. Es un misterio, porque por una gran devoción o porque no sabemos por qué. Pero bueno, pues una de las hijas se convierte en la primera abadesa, y comienzan a comprar las casas de los lados para poder establecer el convento de Santa Clara. Es un convento muy pobre, con una orden muy rígida. De hecho, un papa dice: oiga, no las traten así, vamos a rebajarles la regla porque están sufriendo en situación de privación, sin comer, sin tener dónde, durmiendo prácticamente en el suelo, sin ver gente, etc. Entonces le suavizan a la orden de Santa Clara las reglas para que puedan comenzar a funcionar. Y dicen que se veían aún así en una situación muy precaria, hasta que recibieron la ayuda de un personaje que fue fundamental en el siglo XVI, que es Fray Sebastián de Aparicio. Este personaje que dicen que su cuerpo está incorrupto en la Catedral de Puebla, que es el que introdujo la rueda en la Nueva España. La rueda existía como juguete en el mundo prehispánico, pero no se usaba como tracción, no se usaba para trabajos agrícolas, etc. A él se le ocurre establecerla, emplear la rueda, y bueno, pues pasa la historia de esa manera. Fray Sebastián de Aparicio, o quien iba a ser después Fray Sebastián de Aparicio, les toca la puerta y les viene a entregar también su fortuna para que el convento pueda prosperar, pueda florecer. En algún momento, en el momento de esplendor, llegó a tener 160 monjas que pagaban una dote, que después gozaban, incluso era una orden acomodada, y dicen que era un convento lujosísimo. Hoy no nos podemos imaginar absolutamente nada del claustro, de las habitaciones, de las dependencias, de los huertos, incluso etc. De su propia zona de salud. Fue de los primeros que tuvo unas pequeñas cabinas de atención médica. No es un hospital en el sentido estricto, como una especie de enfermería, ¿no? Como una enfermería. Y hay que recordar que hay otra mujer noble, importantísima, que se une casi cuando lleguemos a la esquina con su historia, que es nieta de Leonor Cortés de Moctezuma, ¿no? Su nieta decide, Clara Cano, ingresar también a la Orden de las Clarisas. Y ella ingresa, pero ella en realidad con una promesa de pago que nunca hace, ¿no? O sea, ella va a recibir una herencia. Hay que recordar que las tierras heredadas, pues era lo que ahora es Polanco, ¿no? Entonces ella está esperando que su fortuna de las Moreiras le llegue para poder pagar. Deciden expulsarla porque nunca llega a su pago, ¿no? Y entonces ingresará a otra orden que va a ser de las Vizcaínas, ¿no? Pero entonces se unen estas historias justo porque hay que recordar que en estas mismas calles, ¿no? Una imprecisión, porque además, pues, claro, las propias manzanas fueron cambiando conforme las épocas. Claro. No sabemos con exactitud dónde estaba la casa de Isabel de Moctezuma. Claro, no lo sabemos. Pero bueno, sabemos que estaba a la altura del edificio del Correo, edificio del Correo, según Artemio de Vallariz, pero
pero lo cual quiere decir que su bisnieta ya tuvo que ver en este convento, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso otra vez nos vuelve a unir, que se trataba al final del día de familias muy pequeñas, que se seguía reproduciendo un sistema bueno, social, se casaban ¿no? entre ellos, etc. ¿No? Yo quisiera que tratáramos de imaginar, detenidos en este punto, bueno, antes de eso, el Café Tacuba tiene la leyenda de su fantasma, que es una monja clarisa que se aparece, cuentan los meseros y el personal de limpieza, ya que cierran y que se van los clientes y que están apagando la luz, ven deambular la figura de una monja, precisamente trae el hábito de la orden clarisa, pues precisamente porque aquí enfrente se encontraba eso. Son las maneras en las que se van arrastrando este tipo de historias. Yo quisiera que nos imagináramos dos cosas ahora que estamos en este punto. El primero es la inauguración de la iglesia del convento de Santa Clara. No podemos imaginar lo que fue esa iglesia. Desde 1930 y tantos es Biblioteca del Congreso, pero en el día de la inauguración cuentan las crónicas que la ciudad completa se viene en procesión, desde los funcionarios, desde los alumnos de la universidad, desde las otras órdenes religiosas, marchando con antorchas y con música para detenerse a este lugar, para que entre el arzobispo a inaugurar el templo. Esto pues ocurrió en este lugar en donde estamos, tenía la misma anchura. No puede uno imaginar el tráfico de personas, de carruajes. Es que hoy donde vemos los accesos al metro, era parte del convento. Entonces imagínense eso. Hoy día casi resulta imposible. Imposible. Y el segundo momento es un día de 1767 en el que el convento arde. El convento se quema por completo, comienza a subir el fuego, comienza en el coro alto, comienza a invadir distintos lugares de la iglesia y termina subiendo por la torre donde existían varias campanas. Una de ellas se desploma, imagínense el estrépito, el ruido, y esto hace que pues en un momento en el que se acababa de promulgar apenas el primer reglamento de incendios que había en la ciudad, porque llevábamos 250 años que se quemaban las cosas, pues eran puertas de madera, techos de viga, de madera, se usaba la vela, se usaba para iluminar pues el fuego. Los retablos eran de madera, de cualquier cosa, ¿no? Una veladora, prendía el vestido de una... O sea, las propias construcciones que estaban hechas de paja, lodo, pues era muy fácil de que se quemaran. Una veladora puesta por un fiel a los pies de una virgen hacía que el vestido se incendiara, y a partir de ese momento los incendios eran una de las grandes tragedias que azotaron la ciudad. De hecho, la primera estación de bomberos la pone un señor Antonio de Vergara Urrutia, aquí a la vuelta, a ver si ahorita nos damos una vuelta para imaginar eso, y ahí se termina de alguna manera la era de los incendios, no porque dejaran de ocurrir, sino porque se reglamenta qué es lo que tiene que hacer la gente cuando ocurre un incendio. Se tienen que tocar las campanas para que la gente sepa que algo está pasando. Se tienen que dirigir los vecinos a la fuente más cercana con cántaros de agua y hacer una hilera, como hicimos en el terremoto de 2017, quitando piedras que iban pasando de mano en mano. Bueno, pues eran cántaros de agua que iban echando. Tenían que venir los miembros de las órdenes religiosas, de las otras órdenes religiosas, a hincarse, a rezar y a aventar estampitas de los santos para pedirles a los santos que el fuego se consumiera. Y sobre todo, no había otra manera de atacarlo, pues no había carros de bomberos, no había pipas, no había nada de eso, que tirar los muros de las casas contiguas. Entonces, para que el incendio se dejara de extinguir, lo primero que hacían era pues, derrumbarlos. Se está quemando aquí, perimetrales, vas a perder tu casa. Tiraban los muros precisamente porque estaban hechos también con las casas con vigas de madera, con paja, con lodo, no se llama tesonte, se llama adobe. Muchas casas eran así, entonces tenían que tirar los muros para que el fuego no se extinguiera. Aquí donde estamos parados, pues mucha gente tuvo que venir a ver las llamaradas, a ver cómo ayudaba, a traer chismes, a todo lo que ocurre cuando... Y a ver, es bien interesante esto que dice Héctor, porque hay que recordar que incluso cómo se documentaba el tiempo que duraba un incendio por el número de rezos. 5 Padres Nuestros, 10 Aves Marías duró el incendio del pórtico o del coro alto. Entonces se medía, no había un tiempo, ¿cuánto duraba eso?
pues dependía con ese sistema, ¿no?, de rezo, y por eso era tan importante que la gente saliera a rezar, porque decía, bueno, en 3 Padres Nuestros tiene que llegar la siguiente comitiva con pues los aguadores, ¿no?, para mitigar o terminar y bueno, así de vamos a derrumbar caminar un muro. poquito, porque ya estamos parados aquí desde hace mucho, pero bueno, así se medían los terremotos, también, por los credos que duraban, duró 3 credos, tembló muy fuerte, se ve en las viejas crónicas o en los diarios de sucesos notables y tiene cierto encanto. Pues está muy modificado, desde luego lo que estamos viendo no se asemeja ya a cómo fue avanzando desde finales del siglo XVI el desaparecido convento de Santa Clara. Le dio nombre a este tramo de la calle de Santa Clara. De hecho, Manuel Paino vivía en Santa Clara. La imprenta que tuvo Manuel Paino con Ignacio Cumplido estaba en la calle de Santa Clara. El periódico que dirigió Guillermo Prieto, Don Simplicio, con el Nigromante, estaba en la calle de Santa Clara. Pues solamente quedan algunas pequeñas indicios de lo que fue este convento inmenso. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. ¿Puedes darle? ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Por ADN 40. Siempre conmigo. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas. A quien corresponda. Con Jorge Garralda. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. ADN 40. Siempre conmigo. Te escuchamos en tiempo real. Te informamos desde el lugar de los hechos para que conozcas aquello que pasa en las calles. Vamos a revisar qué está sucediendo en las calles de la Ciudad de México, lo más importante, lo más relevante. Tenemos a nuestros compañeros reporteros en las calles de la ciudad. Estamos al pendiente de tu espacio todos los días. Tlaquepaque se volcó una pipa de agua. En tiempo real, con Viridiana Hernández, Saraí Uribe y Juan Manuel. Podemos alcanzar a ver todavía y a imaginar pues cómo este muro daba la vuelta y se extendía prácticamente hasta la calle de Madero. Exacto. Es tremendo. Hay un edificio Santa Clara que es nuevo, se llama Santa Clara. Y un poco como en homenaje a por esto. Yo diría que vamos a caminar un tramito por la calle de mira, y nos Bolívar. permite eso
porque sea el punto que quieren que lleguemos, que regularmente te dicen, bueno, ¿cuánto se ha hundido el edificio, ¿no? Que tiene este desnivel aquí. Pero los betlemitas fueron muy listos. Ellos, cuando llegan y construyen el edificio de enfrente, saben ya de estas historias. Y entonces, ¿qué hacen? Desvían la fuente de la Mariscala para justamente mitigar esos problemas de incendios, pero también de agua, de riego, y hacen eso que es un canal que al mismo tiempo dividía una orden de otra, ¿no? Entonces, hoy por donde caminamos era efectivamente como una acequia que les permitió rodear todo el edificio. Y cuando lleguemos a la otra esquina vamos a entender esto que cuando uno lee o ve los mapas, ¿no? Incluso del mismo de Pedro de Arrieta, esto que llamaban las construcciones de 4 lados, que se lograba ver justamente los 4 ejes de donde estaban hasta dónde llegaba la extensión de un edificio. Cuando uno camina esto, ¿no? Este lado, puede uno casi darle la vuelta, ¿no? Y concluir cómo era este rectángulo amplísimo, claro, y que lo mismo hacía competir con el de enfrente, ¿no? Sí, claro. No, y esto que dices de la acequia, creo que también vale la pena decir que otro de los hospitales que se encontraban aquí era el de los propios betlemitas, y pues siendo también una orden que se dedicaba de manera muy importante a la hospitalidad y a la atención, claro, de los enfermos, pues el acceso al agua es vital, ¿no? Era vital, tener una sí, acequia propia se vuelve muy, muy importante. Y ellos tenían tanto esta visión, ¿no? de atención hospitalaria, que fueron de los que tuvieron hasta 8 patios distintos dependiendo las enfermedades. Claro, para que los enfermos no se mezclaran. No se mezclaran, ¿no? Distinguir hombres y mujeres, tipo de enfermedades. Y esto me recuerda que creo que es una reflexión que la pandemia que nos azotó hace 2 años nos ayudó a pensar en ello, ¿no, Héctor? Sobre lo importante que es el sistema de ventilación, claro, el sol, y que eso lo tenían muy claro los europeos cuando llegaron a América. Bueno, lo aprendieron con la peste. Exacto, ¿no? Entonces tuvieron que aprender y que desde ahí lo traen en América, ¿no? Sí. Y adaptarlo en un sistema tan importante de una ciudad lacustre, ¿no? Y cuando pensamos en ello, bueno, pues bueno, este lugar también temático, ¿no? Importante, sí, claro, es que podemos, claro, seguir, ¿no? Esta casona. Donde muere Santana. De Santana, sí, donde muere Santana. Y enfrente que este edificio ya de los años 30, ya ubicaste de quién es, ¿verdad? Era bueno, ¿de quién es hoy? ¿De quién es el arquitecto que lo construyó? ¿Quién es el arquitecto? No, pues ya no Obregón no me lo Obregón Santa Cilia. No, me refería, en este punto estuvo el primer cuartel, exacto, de bomberos, gracias a un personaje, Antonio de Vergara Urrutia, que le decide donar a la ciudad un espacio donde se guarden ciertos instrumentos para que cuando haya un incendio los vecinos y las autoridades puedan salir. Los primeros bomberos eran los arquitectos. Exacto. Si eras maestro arquitecto y había un incendio, tenías por obligación que ir porque tú sabías dónde cortar el incendio, dónde demoler los edificios. En este lugar estuvo también el Hotel Ambos Mundos, un hotel famosísimo, claro, que se adquirió cuando se fue abandonado el convento de los betlemitas. Más adelante, pues donde empieza la calle 5 de Mayo, el legendario Teatro Nacional, antecedente de Bellas Artes, lo platicábamos en el programa pasado, que es donde se estrena el himno nacional, claro, en este momento en el que dicen que cuando se toca la música de Nuno, del himno, la gente se pone a llorar, y se pone de pie y se pone a aplaudir. Lo mismo había pasado cuando se leyeron las estrofas de Bocanegra que habían ganado. ¿Tú recordabas el...? Sí, bueno, yo creo que eso ya lo dijimos fuera del aire, que es muy curioso que la primera cantante que canta el himno no era mexicana, era italiana. Italiana. De una compañía italiana que se encontraba aquí. Era un tenor y una soprano italianos. Sí, bueno, ahora se me escapa el nombre. Pero, pues es que se van encimando tantas cosas. En el Teatro Nacional viene de una compañía de ópera como escenógrafo Pedro Gualdi. Claro. Que se vuelve después una figura central para
para que podamos comprender en sus litografías, en sus grabados, cómo era la ciudad del siglo XIX. Bueno, imaginarnos ni más ni menos cómo se hubiera visto el monumento a la independencia en la plancha del Zócalo, En la plancha del Zócalo, gracias él es el que nos permite, claro, el que nos permite ver cómo hubiera sido visualizar. Y que justo esta esquina, ¿no? Que nos ayuda justamente sus litografías a entender la dimensión grandeza que tenía ese teatro. Le toca hacer la litografía del teatro, que es una bellísima de las pocas porque imágenes. además tenemos de fachada y del interior, ¿no? Incluso en una función. Hay que recordar que 5 de mayo no existía. No existía, estaba justamente cortada por Porfirio Díaz manda ampliar la avenida de 5 de mayo para unir Catedral con la Alameda y arrasar todo lo que estaba ahí estorbando. De este lado estaba el Teatro Nacional, que se tira. Hay una historia bellísima porque la tiran en 1900 y cuando están haciendo obras para el drenaje público, unos obreros se encuentran las cajas del tiempo que de la Hidalga había colocado con periódicos, medallas, monedas, etcétera, y se enteran porque pues uno de ellos va con un anticuario de una casa de empeños y le enseña las cosas para tratar de vendérselas, y él se da cuenta y se dice qué es lo que está vendiendo. Bueno, nos detuvimos en donde muere también Santana. Veníamos como para ver en perspectiva la extensión de los muros y cómo podía ser la calle de Tacuba, porque pues quedan estos muros de betlemitas. Tenían su réplica de este lado donde estamos, en los muros de Santa Clara. Pero mira, el destino nos trajo, vamos a cruzar de este lado. Aprovechamos. El destino nos trajo al lugar donde murió Antonio López de Santana, que en el propio teatro se hace llamar así, ¿no? Teatro de Santana. En Viena, la inauguración. Sí. Cuando él viene, pues todavía el teatro está funcionando. En 1876 pierde la vida en este lugar. Vamos a caminar por por donde estaba la sequía, justamente. Por donde estaba la sequía. De los betlemitas. Bueno, Héctor, y ahora que mencionabas a este personaje Vergara de la primera, así. Se llamaba calle de Vergara, ¿no? Por él vivía aquí, claro. don Antonio de Vergara Urrutia, por eso la calle se llamaba de Vergara y el nombre duró hasta la muerte de Santana. Por cierto, acaba de aparecer un libro de un historiador de la Universidad de Edimburgo que lleva 35 años estudiando el siglo XIX mexicano y acaba de sacar un libro sobre Santana. Si a usted le interesa la historia y la historia del siglo XIX mexicano, es un libro que tiene que leer, es una obligación leerlo porque el libro se dedica a demostrar por qué Santana no es el villano, que hemos construido en la historia. ¿Cuáles son los errores que sí cometió, pero cuáles son las otras cosas que lograron que un personaje ocupara y fuera tan popular desde la independencia en 1821 hasta 1853-54, el centro, el corazón de la política? Entonces, vale mucho la pena por lo que uno aprende de la historia de México, pero sobre todo por lo actual que resulta la historia de un país polarizado, dividido en dos. Él se apellida Fowler y él dice el siglo XIX mexicano está dividido en 3 momentos. El momento del entusiasmo, que viene después de la independencia, y la posibilidad de hacer un país entre todos los mexicanos. El momento del desencanto, cuando ven que nada de lo que han hecho ha funcionado y viene la pérdida de Texas y luego viene el gran drama de la pérdida de la mitad del territorio con la invasión norteamericana, y luego entra la fase de la desesperación, que es la fase de la pérdida del territorio a la matanza entre mexicanos, que son la guerra de 3 años y la guerra de reforma, en donde lo que se decide, lo que la nueva generación de mexicanos decide es: esto no puede seguir y esto no va a cambiar mientras existe el otro. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es exterminarlo. Y entonces empieza el peor momento en la historia de México, el momento horrible de polarización, de enfrentamiento, de odio, donde ya no importa el diálogo, claro, donde se borra cualquier capacidad de acuerdo, sino que todo parte sobre tenemos que borrarlos. El poema tremendo de Altamirano, el más violento que se ha escrito en la poesía mexicana, es uno que dice: guerra sin tregua ni cuartel, y que sus huesos no encuentren descanso en la tierra. Es decir, no solamente los vamos a matar y los vamos a desterrar, sino ni siquiera después de muertos pueden ser enterrados aquí. Claro. Porfirio Díaz, 100 años después de su muerte, no puede ser enterrado, enterrado aquí. Aquí. Bueno, ya ni digamos en la capital del país,
No digamos su ciudad natal. Ya no hablemos de ponerle a una calle Antonio López de Santana, o escuela Antonio López de Santana, o una estatua. Hay en Turbaco hay una estatua de Santana, pero aquí es imposible. Bueno, vale mucho la pena porque parece que no, pero todo esto tiene que ver con incluso la esquina que vamos a llegar, en este cúspide de lo que mencionas, y que justamente en este libro, ¿no? Dice, primer error de este imaginario colectivo de construir una historia de buenos y malos, es decir, 11 veces presidente Santana, que si juntamos el tiempo, fueron menos de 6 años, ¿no? No, pero fue 6 veces presidente. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿cómo este imaginario colectivo de buenos y malos, ¿no? Claro, lo pintan como el tirano ambicioso de poder, y él pregunta, a ver, ok, entonces, ¿por qué? Si lo ambicionaba el poder, cada que ganaba la presidencia ponía unas leyes, en lugar de quedarse a disfrutar el poder y decía, ya, y muere, ya me voy a mi hacienda, y me encierro en Manga de Clavo o en el Encero, y ahí arréglense. Y otra vez empezaba la matanza y otra vez lo mandaban llamar. Entonces decía, bueno, para empezar, pues qué rara afición por el poder de alguien que se la juega toda, que en 50 años estuvo 6 años sentado en la presidencia, porque dejaba a un vicepresidente, porque calmaban las cosas. En fin, no es la defensa de nada, simplemente es una invitación a reflexionar para no repetir ahora más en este momento. ¿No? Y algo que le achacamos a Santana también, se nos olvida que él realmente no era presidente en la invasión estadounidense, era Manuel de la Peña y Peña. Exacto. Pero siempre se nos olvida él y recordamos a Santana. Digamos, ¿no? Que es más popular, ¿no? Excepto cuando uno camina esa parte. Claro. Sí, bueno, porque él estaba al cargo de los ejércitos y perdió. Claro. Le pasaron la factura de todo. Hay un Santana luminoso y uno muy oscuro, pero hay otros Santanas que no hemos visto. A ver, hay un Juárez oscuro y hay un Juárez luminoso. Claro. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Por ADN 40. Siempre conmigo. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas. A quien corresponda. Con Jorge Garralda. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. ADN 40.
siempre conmigo. Te escuchamos en tiempo real. Te informamos desde el lugar de los hechos para que conozcas aquello que pasa en las calles. Vamos a revisar qué está sucediendo en las calles de la Ciudad de México, lo más importante, lo más relevante. Tenemos a nuestros compañeros reporteros en las calles de la ciudad. Estamos al pendiente de tu espacio todos los días. Tlaquepaque se volcó una pipa de agua. En tiempo real, con Viridiana Hernández, Saraí Uribe y Juan Manuel Jiménez. ADN 40. El humor nos hará libres. Y también estar bien informados. No, güey, yo tenía que contar. Otra vez. 1, 2, 3. Cotorreando la noticia. Hasta donde topen. Con Juan Lecanda y Leo Arriaga. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Hora ADN 40. Siempre conmigo. Las noticias tienen múltiples caras. Juntos analizaremos cada una de ellas. Comparte tu opinión en Contraportada. Con Alejandro Brock y Luciana Guayno. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. ADN 40. Siempre conmigo. Informar no es un juego, pero jugar con la información no es un crimen. El juego de la cerveza. Llegamos a lo que fue el convento de los betlemitas. El convento de los betlemitas es una institución hospitalaria, esta sí, que surge en Guatemala y que el virrey de Almanza, como había sido virrey de Guatemala, lo nombran virrey de la Nueva España y dice, pues voy a traer esa orden que dio muy buenos resultados atendiendo a desamparados, a expósitas. Lo que es muy interesante en el sentido de los betlemitas es que, a diferencia de otras órdenes hospitalarias, ellos no discriminaban, por decirlo de alguna manera. O sea, ellos sí atendían a todo tipo de población, porque había otros hospitales que eran para los afrodescendientes, para los indios, para los españoles. Y perdón, solo quería señalarles, aquí en la esquina está el emblema, digamos, el escudo de los que eso no estaba cubierto. Y ahora ya está visible. Ya está visible, vale, que ese es un gran regalo. En 1821, después de la entrada del ejército trigarante, se ordenó cubrir todos los blasones que había en la ciudad, todos los escudos, de hecho destruirlos. Y todos los emblemas de las órdenes religiosas. Hubo gente que tuvo el talento de decir no lo voy a no lo quieren ver, lo voy a tapar, no lo voy a destruir. Y muchas cosas quedaron tapadas durante siglos y han aparecido gracias a que alguien dijo no lo voy a destruir por alguna razón. Y este es muy didáctico, digamos, porque se entiende perfectamente de dónde viene el nombre de la orden. Las tres estrellas de Belén. Exacto, no, la estrella de Belén y las tres coronas. Y los tres reyes magos, ¿no? Porque ellos siguieron la estrella de Belén. Reinado, exacto. Entonces digamos que es muy fácil de interpretar, además. Claro. Este juego de la guardamalleta, que ya le daba además no solamente un carácter noble, a pesar del tipo que no discriminaba, pero de ser de salud. El colocar esta forma tridimensional es que justamente cuando hubiera las aguas que subieran, esto permitía que no ingresara la humedad a la propiedad. Entonces era muy frecuente una cosa que tuviera esos... Que habría que mencionar y no mencionamos, es que cuando uno camina por ahí, el increíble movimiento que tiene el edificio, la arquitectura. Cuando llegamos al otro desqueo, ver cómo compite en su movimiento, a ver cuál tiene más ritmo. Va ondulando. Sí. Es que esto lo hace el gran arquitecto Lorenzo Rodríguez. Así es. ¿No? Es obra de Lorenzo Rodríguez, autor del Sagrario Metropolitano. Se le atribuye la Santísima también. De la Santísima, sí. Bueno, pues es uno de los grandes y es quien dicen que sacó el barroco de los retablos del interior de las iglesias y lo llevó a las calles. Entonces la deuda con este arquitecto Lorenzo Rodríguez pues es impagable. Otra característica que vemos es que vamos a ir encontrando, lo veíamos del otro lado, una serie de puertitas que son precisamente la manera en la que la orden subsistía. Rentaban estos lugares y aquí pues todo esto era toda la zona de calceteros, decíamos senadores, vamos a tener también tejedoras, sastres, tejedoras y peleteros. Y había herreros, había cerrajeros, entre otras partes del gremio. No sé si lo hemos comentado,
pero la primera calle que aparece en la crónica más antigua que hay urbana sobre la Ciudad de México es la calle de Tacuba. La crónica más vieja, más antigua, de 1554, comienza con 3 personas. Exacto, curioso, sí. con 3 Suazo, personas caminando por la calle de Tacuba. Se llaman Suazo, Zamora y Alfaro. Ahí escogen ustedes quién es. Exacto. Y bueno, y elegir si vamos a pie o si vamos a caballo, ¿no? Sí, porque empieza a caballo. La primera crónica urbana se hace a caballo. Vienen 3 personas a caballo caminando por la calle de Tacuba, porque uno de ellos acaba de llegar de España, a la Nueva España, y 2 amigos lo sacan a pasear para enseñarle ¿por dónde comenzamos? Las bellezas. Y entonces comienzan, pero ellos van en sentido contrario. Comienzan desde aquí y van avanzando hacia el Zócalo, haciendo curiosamente esto que estamos eso haciendo. Mismo, ¿eh? Señalando cosas y mostrándoselas. Y Héctor, lo sorprendente es además que en ese registro de 1554 de los 3 diálogos latinos o esa crónica, es que encontramos registros de esos edificios, ¿no? A pesar de ser una ciudad lacustre, sísmica y con un sentido de destruir para construir lo nuevo, seguimos viendo edificios que ya nos narraban ahí, ¿no? Y yo creo que a mí me parece que ese regalo que nos da de una calle ancha, pedrada, que va y viene la gente, y como la calle más adelantada, me parece que es una vocación que se conserva hasta el día de hoy. Sí, claro, desde luego. Ese siglo XX y esta siguiente esquina que llegar es increíble cómo se conservan muchos de los edificios que aparecen mencionados en esa crónica. Casi uno escucha esa ciudad por lo que te van diciendo y cómo cambia, porque eso sí permite imaginar cómo en los primeros 30 años después de la caída de Tenochtitlan, las casas seguían siendo fortalezas con torres para vigilar, porque no sabían si venía un levantamiento, si tenían que irse como en la Noche Triste otra vez. Estaba fresca la matanza, el desastre español en la Noche Triste, y entonces las casas tenían un aspecto todavía de fortaleza. Pero ven la catedral, ven el Hospital de Jesús, ven la universidad, o sea, pasan por muchos lugares que pervivieron a lo largo de los siglos, pero sobre todo, pues aquí está el recuento fantástico. Y sobre esa posibilidad de Tacuba. Imaginar cómo era la calle de Tacuba, esto que explicábamos, los hospitales, los conventos, creo que vale la pena que pues aprovechen que de los betlemitas sí se puede visitar ahora como MIDE, como Museo de Economía, y se aprecian los patios, la Talavera adentro es maravillosa. La escalinata. Sí, o sea, realmente es un espacio que vale la pena pues aprovecharlo porque nos permite regresar un poco a ese tiempo que ahora hemos perdido. Exacto. Este convento pues fue abandonado muy temprano, en 1820, lo abandonaron. Lo ocuparon... Escuela de Medicina fue, ¿no? No, hombre, fue la escuela de... Lancasteriana. Pero bueno, se hizo famoso porque no solamente los betlemitas no solamente atendían a enfermos, sino que también había un colegio, había una escuela donde enseñaban las letras y se hicieron famosos. Ahora ya no se usa, pero todavía a algunos nos tocó el borradorazo en la cabeza, el reglazo, los palmetazos, etcétera. Este método educativo lo inventaron o lo trajeron a la Nueva España los betlemitas, que traían el lema de la letra con sangre entra. Entonces, para que te la aprendas bien, o si fallas, también venían los castigos del cuarto oscuro, encerrarte en un cuarto oscuro horas donde había ratas, etcétera, los golpes, etcétera. Pues fue una de las cosas que trajeron como método educativo. Y qué bueno que además se siga conservando, ¿no? Esto va a ser muy frecuente en hospitales. Tenías enfermos que no volvías a ver, ¿no? Y esto nos trae una memoria muy fresca, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Aquí había un gendarme que entregaba correspondencia o entregaba víveres o entregaba medicamentos que tenían que conseguir fuera. Entonces solamente se tiraba una piedra y ya se asomaban y sabían para qué tipo de enfermo era el que llevaban esa... conservar esas ventanas, que además nos recuerda ese viejo sistema, ¿no? Penitenciario de vigilancia. Entonces, esto se volvió una vecindad donde había, la verdad, creo que vivían 400 familias. Cuando en 1990 lo rescata Banamex porque quería hacer aquí y lo compran, era una vecindad
donde ya las celdas de los betlemitas se habían convertido en cuartitos de vecindad, algunos estaban partidos, les habían puesto otros techos, tapancos, etcétera, y uno entraba, se conservan las fotografías, era pues entrar a un mundo de lo que quedaba de la ciudad del siglo XIX, de esas viejas vecindades. Todavía duró hasta 1990, cuando hicieron la remodelación del rescate de este edificio, aparecieron cosas bellísimas, es decir, en unos viejos cielorrasos que habían tapado, aparecieron frescos pintados en el techo que se habían conservado durante 3 o 4 siglos. En el patio apareció una fuente central con 4 jardines rodeándola, que había sido cubierta, y bueno, pues eso fue nuevamente rescatado. Pero esto pues era, como tú bien lo dices, una ciudad dentro de la Ciudad de México. Otra cosa que hay que recordar en la calle de Tacuba es la calle donde se instala el primer gimnasio. En tiempos del Porfiriato funciona aquí el primer gimnasio. Tablada cuenta que venía, se llamaba... Él era aficionado, ¿no? A los gimnasios y al box. Tablada fue la primera generación de mexicanos que recibe como respuesta de salud el fisicoculturismo y esas cosas. Y entonces él se entrena todos los días. De hecho, dicen que cuando llegaba a la cantina Las Américas, entraba alardeando y enseñándoles los músculos a los otros parroquianos. Fue aquí donde existió el primer gimnasio que llegó a la ciudad, se llamaba Juan Turín. El dueño era un francés que se llamaba Joan, yo creo, Jan, y aquí le pusieron Juan. Pues Juan Turín instaló el primer gimnasio en un espacio muy cerca de donde nos encontramos. De hecho, aquí hubo un gimnasio durante muchos años, hubo un salón de billar, usted lo debe haber conocido porque todavía en los 90s, 2000... 2000... Estás diciendo vagos a la gente que nos ve en la calle. Se sabían divertir. No, uno pasaba por aquí, veía las mesas, estaba abierto y veía iluminado y veía las mesas y se oía el chocar de las bolas. No, 2000 avanzado, 2005, 2004, todavía esto era un billar, pero sobre todo aquí había estado el cine Aladino, creo que era el cine Aladino, que es el cine a donde llegan las matinés a la Ciudad de México. Todo esto ocurre en un edificio que se conoce como el Palacio de Mármol y que es otra de las propiedades de la familia Romero Rubio en la calle de Tacuba. Carmelita Romero Rubio es la esposa de don Porfirio. Ya contamos su historia en un programa anterior. Su padre había adquirido y aumentó el costo del predio justamente por edificar una construcción de esta naturaleza. Y bueno, tenían distintas propiedades en la calle, pero esta es la casa en la que vive la hermana de Carmelita. Se casa con un joven de Teresa. Y se juntan 2 familias muy adineradas, muy acomodadas y llegan a vivir a este lugar que es conocido como el Palacio de Mármol. ¿Usted ha entrado alguna vez? Porque aquí se ponen las exposiciones sobre la tortura, se ponen distintas, entonces es fácil entrar y sorprende todavía cómo se conservan los interiores porfirianos, la belleza de los salones, se nota cómo estaba distribuido, se puede ver todavía el espacio que estuvo dedicado al gimnasio, fue muy importante. Algo iba a decir del gimnasio, pero bueno, también. Bueno, es que decir que fue la primera casa que tuvo una balaustrada de mármol. Entonces, eso hizo, y vean además lo pequeño pues del balcón ¿no? O sea, y era como un ensayo de empezar a sacar primero, alcanzar la doble altura y sacar un balcón, pero además forrarlo, o sea, quitar la cantera, quitar las maderas, la herrería y ahora ponerlo en mármol. Y eso fue lo que empezó a hacer la calle todavía doblemente más aristocrática y por consiguiente los solares más caros. Ahí ya había cambiado el signo, en lugar de ser la calle de los hospitales y de los conventos, la calle de los muros tristes, se empieza a volver la calle donde vive la alta aristocracia. Carmelita se casa, la boda de don Porfirio ocurre en una casa que está más adelante, aquí llega a vivir la familia, pues imagínense nada más el lujo que hay en este lugar. ¿Y cómo empieza a cambiar el rostro de la ciudad? O sea, comienza la modernidad. Digamos,
Decía Carlos Fuentes que el eje central era la frontera de cristal entre la nostalgia colonial y el inicio de la modernidad Muy bien porfiriana, dicho. ¿no? Y a mí me parece que esa descripción justo Bellísima. nos ocurre cuando llegamos, y un poco antes de... Yo diría que de alguna centrar, manera ¿no? la modernidad empieza a llegar a la calle de Tacuba con el neoclásico claro, del Palacio de del Minería. Palacio de Minería. O sea, es cuando Ahí es llega la ruptura. Exacto, llega un nuevo concepto Sí. de ciudad, una ciudad higiénica, ciudad ilustrada, y llega ciudad consigo ilustrada. con todas Con esas toda- ideas, sí. donde empezamos a dejar un poquito lo religioso a un lado. Sí, y, como dogmático. Exactamente. ¿no? Y empieza a surgir ya este pensamiento racional. es la luz. Exactamente. ¿Qué manera tan fuerte nos asaltan las esencias Sí, de ¿no? las ¿Qué tal? perfumerías de Tacuba? Y bueno, y esta fachada que Bueno, para la hablar de fachada, fachada es la una verdad. maravilla de las pocas que quedan de los años 30. Esa Exacto, sí es maravillosa, ¿no? Sí, sí, sí. Ve nada más. Esta sí no te molesta. No, te hace hombre, mucho pero, ruido. no, hombre, pero bueno. por favor. No, esto es ve nada más, bellísimo. ve nada más la Es interesante. belleza de las letras, de la fotografía. Incluso sus propios aparadores, ¿eh? Así es. Sí, porque es un son pequeño todavía- museo que sí. dice 1930, llegó tal perfume en Exacto, 1940. sí, Por sí. cierto, empezamos Que- nuestro recorrido Así aquí es. enfrente, Ahí, en el enfrente. museo. Eso motivó, ¿verdad? en Eso el motivó museo a que del hiciéramos motivo. esta caminata. En el Museo del Perfume nos quedan unos minutos, pero no quisiera yo pasar por alto el lugar al que nos estamos aproximando. Fíjense, esto es la capilla del convento de los betlemitas, es decir, todos los muros que veníamos caminando por allá, Claro. demolidos para hacer construcciones nuevas, pero aquí continúa el viejo México. El viejo. Sí. Este lugar sale a la venta también. Cuando termina la orden de los betlemitas y se empiezan a vender los predios, se convierte en una cantina. Hay una foto bellísima de la puerta convertida en entrada de una cantina, pero a mí lo que me interesa muchísimo es esto. Claro. Este espacio tuvo un edificio. Un edificio, sí. Que terminaba precisamente allá, es decir, donde está este parque monumento dedicado a la Triple Alianza y al escultor Jesús F. Contreras. Claro. Existió una redacción, la redacción de un periódico que a finales del siglo XIX lanza un personaje que era fanático de Porfirio Díaz y apoyaba a Díaz porque Díaz había lanzado la rebelión de Tuxtepec, se había enfrentado a Sebastián Lerdo de Tejada, que quería reelegirse como presidente, y Díaz sacó una bandera que decía en el sufragio efectivo no reelección. O más bien no reelección. Se lanza contra la no reelección, logran tirar a Lerdo de Tejada, y este periodista, que es Filomeno Mata, así se llama ahora la calle, dice, pues ya entramos en una etapa de triunfó el proyecto liberal, ya no hay reelección, me voy a dedicar a hacer un periódico para señoritas, para señoras, con recetas de cocina, con poemas, se acabó el siglo de las matanzas, de las modas, figurines de Europa, etcétera. Entonces pone la redacción de un periódico que se llama El Diario del Hogar, porque precisamente está... Una especie de Cosmopolitan. No, pero bueno, ponía poemas, ponía relatos, escribía Altamirano, que vivía aquí a 2 cuadras. La prensa, hay que decir, en esa época tenía mucha más literatura de la prensa que vemos hoy, ¿no? Todos los periódicos tenían su sección de poesía, de cuento. Sí. A veces en la portada, veías a un escritor en la portada de un periódico con algo que no era debate doctrinario o no era una noticia. Y bueno, pues se lanza este periódico, y en el momento en el que lo lanza, comienza a correr el rumor de que se va a acabar el cuatrienio primero de Porfirio Díaz, y que Díaz está pensando en la reelección. Y entonces Díaz dice, pues hay amigos míos que están diciendo que si yo me salgo va a empezar otra vez la balacera en México, y que por el momento lo más seguro es que me quede 4 años para consolidar la gran transformación que estamos haciendo. Entonces Filomeno le dice, oiga, sus amigos Estás no son... hablando de finales del 19. 1884. No se confunda. Filomeno le dice, no, oiga, sus amigos no son sus amigos, son sus enemigos. Sus amigos lo van a hundir. Y entonces comienza a volver ese periódico de noticias, se va volviendo lentamente uno de los periódicos más combativos de la historia de la prensa mexicana. 50 veces lo sacaron de aquí para llevarlo a la cárcel de Belén. Decía un chiste, decía alguno de sus colaboradores que era más fácil irlo a buscar a la cárcel de Belén que encontrarlo en la redacción a Filomeno Mata.
hasta que pues, se avienta toda la batalla, perdiendo las imprentas, en la miseria, vendiendo su casa, perseguido, enfermo, se avienta los últimos 7 meses preso en las mazmorras de Belén, sale enfermo, pero sale 15 días después de la renuncia de Porfirio Díaz, y entonces Madero dice, bueno, Filomeno muere un mes después de la renuncia de Porfirio Díaz, sale tan enfermo de la cárcel que ya no se logra sobreponer, en el 11. Pero, dice Madero, por lo menos le dio tiempo de ver a su país libre. En 1960 a alguien se le ocurrió tirar el edificio donde había estado la imprenta emblemática del Diario del Hogar, y más tarde se puso este monumento, del que pues no acabamos de caminar la calle. ¿Le seguimos la siguiente? Pues yo aquí estaré. Bueno, pues espero que nos acompañe en el siguiente recorrido. Todavía nos falta un tramo, pero también tenemos que caminar hacia allá y tenemos que caminar hacia allá. Un tramo importante. Claro, un tramo fundamental. Pues el tramo estelar, digamos, de la calle de Tacuba. ¿Cómo le llamaba Juárez a esta esquina? Pues no sé. La nada. La nada. Porque aquí no pasó nada. Pues aquí no pasó nada. Aquí es donde embalsamaron a Maximiliano, lo colgaron de cabeza. Claro, y es aquí también donde está este arco de triunfo que le da la entrada a Carlota y a Maximiliano. Es cierto. El mismo punto donde después irá de salida. Todavía muchísimas cosas que platicar, así es que te agradezco mucho. Nos vemos entonces en 8 días. Espero que haya disfrutado este recorrido por la calle de Tacuba. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.